Lujita, Mincho. Qué personas alucinantes que se empiezan a conectar. Acá estamos para saludar a la tribu, pone Lujita. Muy bien, así es, son la tribu. La gran tribu. Vamos a ir esperando que las redes le avisen a las personas que me acabo de conectar. Mientras, Dani, mientras estamos escuchando a Hashanti Kumaresh de la India. Bueno, Geo, querida, hicimos muchos vivos durante la pandemia. Gaby, ¿cómo va? Me parece que en vez de hacer un vivo voy a hacer una reunión porque toda gente muy copada que se está uniendo. Bueno, lo más interesante es profundizar en algunos. Hola, soy Silvia, hermana de Gaby. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida a este encuentro virtual, pero que vamos a tratar de que sea como una introducción de lo que es el taller Aleph. Bueno, casi siempre los grupos, los talleres o la tribu, como acá muchos justamente lo llaman, tienen además de códigos algo en común, no solo desde esta época, sino desde tiempos muy lejanos, que es esto mismo que estamos haciendo ahora, lenguaje. El lenguaje. El lenguaje a veces es verbal, algo que se hace mucho hincapié en la Kabbalah y en escuelas de oráculos y hermandades. Hay un lenguaje que es oral, hay un lenguaje que es escrito y hay un lenguaje que es mental o telepático. Cada persona va a ir dándose cuenta que en distintos momentos de la vida uno aprende cosas o tiene maestros, guías o a veces simplemente libros o diálogos con personas que nos van acercando a esa versatilidad de lenguajes. Pero hay un lenguaje con el que quería empezar esta transmisión o esta especie de info para personas que por ahí no conocen tanto de qué se trata lo que hacemos en Aleph, que es que hay un lenguaje que se perdió, que es el lenguaje que uno escucha muchas veces ahora, lo cual no significa que realmente exista, que es el lenguaje simbólico o el lenguaje esotérico, lenguaje místico. Y vieron que hay muchas escuelas de todo lo que uno quiere aprender. Es como decir yoga, tarot, kabbalah. Hay tantas ramas, tantos estilos. Pero si hay algo que puede tener en común esa versatilidad, es el lenguaje simbólico. Porque yo puedo tener un sueño, puedo tener una situación en mi vida, o puedo ahora mismo estar transmitiendo algo mientras hablo y otro escuchar, pero lo que más importa no es si resuena, no resuena, si lo he oído o no, o si me agrada o no, sino lo que vos podés simbolizar con eso, y más adelante, no en esta etapa, menos en un encuentro así,
Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que el lenguaje simbólico y esotérico también nos sirve para cambiar. Que eso vamos a dejarlo para mucho más adelante. Ustedes saben muy bien que casi todos los pueblos, cuando tuvieron que conservar algo que es lo contrario a perderlo, conservarlo, se dieron cuenta que para conservarlo había que ponerle como un velo. Algunos los conservaron en juegos, otros en el arte, y otros inventaron cuentos, mitos, leyendas. Hay una muy interesante, que justamente es un arcano del tarot, que es la torre. Para los pueblos semitas, que es uno de los tantos pueblos que conservó el lenguaje simbólico, la torre tiene arquetípicamente a Babel. Babel para muchos tiene que ver con Babilonia y con esos zigurats que se construían, que eran como grandes pirámides para llegar a lo divino. En el mito, la Biblia, igual que la Torá, igual que el Corán, son libros fascinantes porque tienen un montón de mensajes ocultos dentro de un texto que tal vez a la vista de muchas personas puede resultar infantil, hasta, podríamos decir, arcaico, pero porque justamente fue una manera de hacer conservar algunos misterios y algunos mensajes y que tampoco cayeran fácilmente en manos de cualquiera. Bueno, la Torre de Babel es uno de esos mensajes muy interesantes. La humanidad quiere llegar a lo divino, a Dios. La humanidad está en este mundo terrenal o material y quiere llegar a lo espiritual. Y lo quiere hacer construyendo una torre. Y la torre está hecha con materia. Mientras la van construyendo, mueren a veces personas por accidentes y demás, y la obra no se detiene. Pero de repente, si se cae una de esas gigantescas piedras que venían llevando para construir, la gente se lamenta y de alguna manera nos están tratando de simbolizar, igual que con la estrella invertida, que se le daba más valor a lo material, a lo terrenal, que a lo espiritual. Que la pérdida de una piedra era mucho más sufrida que la pérdida de un ser humano. Y de alguna manera, Dios, o lo que cada uno de ustedes pueda entender como algo que está en ese lugar al que querían llegar, en lo espiritual, o la espiritualidad, ve que la intención es buena, pero el método está equivocado. O podríamos decir, incompleto, errado. ¿Y qué es lo que hace supuestamente en ese mito? Les confunde las lenguas. Y entonces la persona que pedía un balde le daban una pala, el que pedía arena le daban agua, y así la torre quedó inconclusa. Y de alguna manera siempre empiezo algunos mensajes con esto. Para muchos es el origen de los idiomas, pero esotéricamente podríamos decir que acá en estos ejemplos está la confusión, porque en verdad esa parte donde algo supremo le confunde los lenguajes a los que están queriendo llegar a lo espiritual, se denominaría confusión de lenguas. ¿Y qué podríamos decir entonces que podemos hacer nosotros en este primer intento de buscar lo espiritual o de llegar a lo espiritual? Sería, como primer paso, algo contrario a la confusión. Confusión del lenguaje para acceder a lo espiritual nos obliga de alguna manera a pensar que lo principal es recuperar ese lenguaje o salir de la confusión. Lenguaje, cuando digo lenguaje para un niño. Vieron que en muchas obras espirituales al buscador se le dice niño por su inocencia, por su desconocimiento, por su necesidad de ser guiado y de conocer el lenguaje. Y el lenguaje empieza por letras. Y para los pueblos antiguos hay 7 pueblos o 7 ramas en la transmisión antediluviana, por decirlo de alguna manera, que le dieron mucha importancia al lenguaje. No hay uno solo.
Se podría llevarnos todo este encuentro, enumerarlos y profundizar. Pero vamos a mencionar a los 4 que usamos normalmente en el taller Aleph, que es el tronco semita, o podríamos decirle hebreo, el tronco indo-persa, el tronco griego o griego-celta y el tronco afro-egipcio. Esos 4 troncos, vamos a suponer que hubieron 7. Otros son los toltecas, otros son los turianos, que es Japón, China. Pero estos 4 tienen algo muy en común. Primero, que los conectó Alejandro Magno en sus viajes, y después que ellos mismos interactuaron en mucho tiempo de la historia y tuvieron muchísimas escuelas, maestros, viajeros, y hicieron muchas síntesis que de alguna manera son las que enriquecieron a la humanidad, tanto en el Renacimiento, como en el Tarot, como en la Kabbalah, como en el Yoga, como con los sufíes y los druidas. Todas estas cosas que acabo de mencionar son síntesis de muchos lenguajes sagrados. Estas 4 cosas que acabo de mencionar, hebreo, hindú-persa, griego y egipcio, podríamos decir que dentro de esos lenguajes sagrados, del hebreo está la Kabbalah, del egipcio está el tarot y la alquimia, del hindú-persa está el yoga y el sufismo, y del greco o greco-europeo, greco-celta, está lo pitagórico y lo hermético. Todas estas cosas que acabo de mencionar, nosotros humildemente tratamos de que sean parte del inicio del taller Aleph. Por otra parte, Aleph es una letra, es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y significa aire. El alfabeto hebreo es muy interesante, es como el árabe, el hindú y el chino. Tiene ideogramas, tiene dibujos que representan un montón de cosas y que no las voy a profundizar acá, pero es parte de lo que profundizamos en el taller Aleph. Lo que entonces podemos sí abordar es que en estos lenguajes, lo que tienen en común todos estos pueblos que mencionamos y todos estos lenguajes sagrados, es que dentro de sus lenguajes tienen algo que se llama triple vía, 3 caminos para hablar, oír, para ver o proyectar, para percibir o transmitir. Esos 3 caminos sellarían una especie de forma inicial de aprender o de recorrer. Terapéutico religioso es el lenguaje inicial que casi todos ya tenemos. Quien no tiene una religión o no ha ido alguna vez a formar parte de una reunión religiosa o una terapia. Después hay una etapa mística sensorial, que tal vez son los caminos alternativos, sensoriales de la naturaleza, que el chamanismo, que el irme a buscar otras energías. Y después está el esotérico simbólico, que es el último que acabo de mencionar, porque muchos dicen que es el último también que accedemos en la vida. Todo esotérico simbólico ya ha experimentado los otros 2 y sabe las diferencias que tiene. Pero normalmente el camino terapéutico religioso es muy uniforme. Paulinia Montenegro, mi amiga pernambucana, el místico es muy dual, y el esotérico simbólico, la ventaja que tiene es que justamente trabaja con el simbolismo. El simbolismo inicial, lo que podemos hablar acá por este medio, sería diccionario, mapa, herramientas. Estamos dando un montón como de landmarks o estructuras, principalmente para que en la brevedad que nos vamos a explayar podamos tener una idea de cuál es la estructura que usa el taller Aleph, que usamos los que formamos parte. Y digo usamos porque siempre pienso, me encantaría que ahora estuviesen en esta conexión, hay muchos que ya los vi, pero que una vez un maestro me dijo, un verdadero grupo o escuela espiritual brilla por sus integrantes, no por su líder. Porque vieron que ahora
está lleno de gente que predica o dice cosas y está todo el tiempo yo, la foto, el video, soy la nueva humanidad, soy la luz, y muchas veces dicen, tenés que mostrar a las personas que forman parte, porque esa es por lo menos una de las modalidades. Las otras están buenísimas, pero son más místicas o terapéuticas religiosas. De hecho, la palabra terapeute tiene un origen interesante, que eran justamente agruparse, un grupo de gente reunidas alrededor de un tema y en base a las distintas conclusiones sacar una síntesis. Algo que todos estos pueblos que mencioné, hindúes, hebreos, egipcios y griegos, hacían constantemente. Diccionario, mapa y herramientas, dijimos, acabamos de mencionar. Diccionario obviamente va de la mano del lenguaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Resignificar y dignificar las palabras. Estamos viviendo en una época, en esta nueva New Age, donde como las terapias y las religiones han quedado un poco abandonadas en la búsqueda espiritual, lo cual no significa que no sigan funcionando en muchos lugares y son buenísimos los grupos terapéuticos y las religiones. Hay mucha gente que ha empezado por internet, y porque así son las New Age, ha empezado a incursionar en otras cosas. Y están las palabras, que a veces tienen un sentido, y están los actos, que a veces tienen otro sentido. Entonces los diccionarios, vamos a suponer que al principio simplemente nos traducen cosas. Y la Kabbalah, al principio, va a tener, para cualquier persona que busque, estas tres ramas que hablamos al principio. Hay una Kabbalah terapéutica religiosa, que tal vez está más abocada a la letra, al valor numérico de la letra, el hebreo, es enfocada por grupos religiosos, por sacerdotes, por el judaísmo místico, talmúdico, hasídico, que a su vez tiene un montón de escuelas adentro, que no es lo mismo la sefaradí, la ashkenazí o la mizrahi. Ahora bien, todo camino que busquemos está buenísimo que lo tratamos de buscar o de comprender con estas triplicidades, porque nuestra educación, nuestra formación al principio es única. Lo terapéutico religioso suele ser único o decir, bueno, es por acá, vengan por acá, y al principio está bueno que sea así. El místico es dual, tiene me gusta, no me gusta, atracción, rechazo. No voy a decir porque halagos dice que no hay que leer los halagos. Gracias, Debo, querida. El místico es dual y el esotérico es triple. Y al ser triple nos permite darnos cuenta que hay una cábala terapéutica religiosa, hay una cábala mística y hay una cábala esotérica. Y así va a pasar lo mismo en el yoga, en el tarot, en la astrología, en el hermetismo. Lo que nosotros tratamos de hacer en el taller Aleph es agregar el lenguaje esotérico, el lado que tiene más que ver con el simbolismo, porque suponemos que lo místico y lo terapéutico religioso ya abunda o lo hemos experimentado en la vida. Lo otro que dije, diccionario, esotérico, simbólico. Hay también mapas y hay herramientas. Diccionarios, mapas, herramientas. Los mapas me obligan a pensar en lugares. Los diccionarios son lenguajes. Los mapas suelen ser lugares, caminos, calles. Y uno muchas veces cuando va a viajar a otro lugar, además de saber en qué lenguaje habla, quiere ver el mapa. Bueno, los mapas en estas culturas que mencioné 4 porque es lo que sintetizamos en Aleph. Todos hablan de mundos que pueden ser mundos espirituales, mentales, astrales y físicos. Y esos 4 mundos que acabo de mencionar, en cada mundo se otorga la posibilidad. Si estamos hablando en un lenguaje simbólico, yo tengo que poder representar esto también en 3 formas. Entonces estos mundos que acabo de mencionar pueden ser vistos como
habitados por divinidades, pueden ser vistos como humanidades que fueron atravesando cada uno de esos mundos, o vos mismo, con tus cuerpos. Y esos 4 mundos que mencioné llevan prácticamente la primera parte del taller Aleph. A aprender qué es el mundo del fuego, o espiritual, o Lama Selut, se le dice, qué es el mundo del aire, mental, qué es el mundo del agua, el astral, y qué es el mundo físico, terrenal. Y cada uno de esos mundos tiene fronteras, y tiene espacios, tiempos diferentes, y tiene lenguajes diferentes. No es lo mismo lo que vos percibís en una parte de un sueño que en otra parte. Es complejo, puede llevar a veces hasta toda la vida comprender esos mundos, porque tienen espacios y tiempos, tienen zonas. Y tal vez uno de los grandes momentos de flash y de alegría que compruebo en los integrantes del taller es cuando empiezan a darse cuenta que tal vez eso que uno pensaba y le ponía el adjetivo espiritual es astral, y que esto que hoy la gente vive llamando la quinta dimensión o el cuerpo de luz, en verdad es el cuerpo astral, y es el alto o el bajo astral, el medio astral. Cada mundo tiene zonas. Comprender esto lleva tiempo. Al igual que un médico le va a llevar tiempo comprender el sistema nervioso, el circulatorio o el neurodigestivo. Y aunque los 3 puedan actuar en conjunto, no son lo mismo. Y a veces nos va a pasar que nos pueden dar un diagnóstico psicológico, espiritual, una adivinación o lo que fuera, y con la mejor voluntad del mundo, igual que con la Torre de Babel, todos deseando llegar a lo espiritual, pero con métodos equivocados o incompletos. Y muchas veces nos va a pasar que estamos somatizando cosas que nos dijeron familiares, amigos, maestros, o uno mismo. Entonces, una de las primeras cosas interesantes que tienen tanto los diccionarios como los mapas es resignificar y resonificar. Darnos cuenta que tal vez cuando uno ya ve un lugar mapeado, ya puede saber que por acá es más corto, o por acá es más peligroso, o por acá es más rápido, pero es un desvío. Todas esas cosas son muy simbólicas y representan muchísimas cosas. Otra cosa que hago siempre, casi como una ley, un código que me lo enseñaron en un montón de lugares y que lo voy a vivir repitiendo hasta cuando me vaya al astral y al mental involuntariamente, es que uno siempre debe agradecer las fuentes que tuvo y mencionarlas, porque es una de las formas, uno de los filtros que tenemos para saber si esa escuela, guía, maestro, camino que vamos a seguir tiene mapa y diccionario. Porque entonces uno le va a preguntar, ¿cómo lo conseguiste a ese diccionario? O ese mapa, ¿quién te lo dio? Bueno, mi madre, mis hermanas, mis hijos son las primeras personas que me enseñaron muchas cosas en la vida y me siguen enseñando. Después el rabino Nissenbaum, con la comunidad Emanuel, fue casi aprender lo que era lo místico y la Kabbalah desde un punto de vista reformista. Le debo casi la primer percepción de lo que un rezo podía generar, un rezo verdadero. Una persona que se podía prender fuego con su prédica y además hacer lo que un rabino hacía desde épocas antiguas, que era ser un poco el gran psicólogo de esa comunidad que le tocaba. Así que eso fueron parte de la infancia. Mi madre es profesora de yoga, entonces desde chico me vivía leyendo y enseñando, desde gimnasia hatha hasta libros como Yogananda, Rabindranath Tagore, Krishnamurti, Vivekananda. Incluso creo que el primer libro que me leyó de Gurdjieff fue mi madre.
Después, imposible no recordar a Eduardo Caliaey, en el círculo hermético de la calle Alsina, que fue prácticamente la base de la cábala esotérica. Hoy es un gran escritor y también fue mi padrino dentro de la masonería, a la cual también le debo agradecer lo que me han enseñado en cada grado del trabajo que siempre trató de repetir a la escuela de Salomón, el trabajar en hermandad. Los Rosacruces también tuvieron una gran solidez en la transmisión que recibí. Y después aprendí mucho con Eliezer Freitas Santos, tocador de percusión sagrada en el norte de Brasil, y con Mailea, una tarotista y sanadora que también en su casa realizaba cosas muy interesantes con fuerzas elementales. No puedo dejar de mencionar a la isla de Marajó, donde la gente que vive, porque no llegan a ser aborígenes, pero son personas que han sobrevivido a la devastación de Occidente y la tala indiscriminada y la construcción de fábricas y calles en lugares donde era la cultura marajoara. Es una cultura alucinante que tiene muchos valores, que también lo poco que he estado aprendí muchísimo de el manglar, el barro y la forma de acercarse a la naturaleza, donde también está lo divino, por no decir que es donde más está lo divino. Obviamente que después he tenido compañeros que sin ser maestros también me han enseñado, todos los integrantes de Aleph, me han enseñado de Bet, Gimel y Dalet, que son los otros niveles. A Salai, que aunque solíamos tener pequeños cruces en nuestras vidas, lo interpreto como un guía también. Igual que Monsieur Yoshami, al cual no llegué a tenerlo frente a mí, pero sí a un grupo de personas que él había instruido y vivían pidiendo recordarlo. Así que lo recuerdo. Bueno, en estos 26 años de... Esperen que hay alguien que está saludando. ¡Dan! ¿Qué haces, querida? Otra alefiña en México, en este caso. Habiendo hecho esta presentación formal de las estructuras, si quieren repito, empezamos hablando de la Torre de Babel, pasamos hablando de las 4 fuentes, hebreo, hindú, griego y egipcio. Pasamos hablando de los 4 sistemas que vienen de esa fuente, Kabbalah, Tarot, hermetismo y yoga. Hablamos de las 3 formas de expresar el lenguaje simbólico, terapéutico religioso, místico sensorial, esotérico simbólico. Y finalmente hablé de las fuentes y maestros a los cuales yo le debo gran parte de lo que transmito en este grupo. Soy simplemente un reciclador, un remix de toda esa información que me dieron, a la cual trato de respetar y dignificar. Otra de las cosas que creo que todos me enseñaron fue a no atribuirse dones, no ponerse adjetivos tan sagrados, ni hacerlo público lo que debe ser privado. Hay cosas como esta charla que pueden ser públicas y uno sabe hasta dónde habla o sabe cómo no profanar o no prostituir cosas que para muchos pueden ser sagradas. Y es algo que hay que repetir siempre, porque a partir de esta falsa liberación de conceptos que ha surgido a partir de los 80, ustedes saben muy bien que la Kabbalah, el tarot, el hermetismo, eran cosas reservadas, no porque se los quisieran guardar grupos elitistas, sino porque lleva tiempo, lo gradual, ir aprendiendo de a poco, lleva tiempo. Y las cosas sagradas normalmente se conservan. La terapia y la religión es para lo
masivo, lo místico para grupos, lo esotérico para pocos. Pero uno puede, en estas tres cosas que acabo de mencionar, vivirlas en un mismo día. Tener un momento donde uno necesita socializar, ir a iglesias, templos, mezquitas o a ir a retiros, pero otro momento donde ciertas meditaciones y ciertos ejercicios se hacen en grupos pequeños. ¿Para qué? Para conocernos, para confiar, para saber lo que circula, para acompañarnos. Si yo tuviera un grupo Aleph de 100 personas, no puedo ni escuchar lo que cada uno medita. Y no es lo que a mí me enseñaron. Entonces estamos viviendo en un mundo muy, por eso puse lo de Torre de Babel al inicio, donde se está priorizando la cantidad de followers. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos socios tiene tu club? ¿A cuánta gente llegaste? Ese es el camino terapéutico religioso. El rebaño, lo masivo, y está muy bien. Pero no es lo que hacemos en Aleph. El problema es que, ¿cómo discernimos si esa persona que dice tener ese don o que hace todo lo contrario, que por ahí manifiesta popularmente un montón de cosas, lo hace de verdad o no? Eso es lo que nos da la instrucción, es lo que nos dan los primeros pasos en cualquier escuela, en cualquier hermandad o cualquier maestro. Nos enseña que no existe la autoiluminación, no existe existe, pero existe uno en 1.000.000. Claro que hay miles de personas que descienden con un don. Lo sabían los esenios, lo sabían los druidas, los sufíes. Tenían comunidades donde vivían una vida desde el día hasta el anochecer, entregados a rituales, pureza, estudio, canalizaciones. Tal vez no lo decían por Instagram, ni Facebook, ni tenían grandes corporaciones, pero lo hacían. Entonces, yo puedo oír o puedo ver algo en esta transmisión. Hay esas dos cosas. Hay audio y hay imagen. Y muchas cosas que damos y recibimos van por ahí, por la imagen y la palabra. Es lo primero que debemos dignificar y darnos cuenta que muchas veces un reality, la historia misma que nos cuentan, puede tener palabras o imágenes muy atractivas, muy concordantes. Hoy cualquiera puede hacer un download en internet, bajar un libro de botánica oculta de Cornelio Agripa y dar un curso de botánica oculta y dar diplomas a personas que se reciben de botánicos ocultos. Hasta ahí anda todo bien. Va a haber en menos de un año 10.000 personas enseñando botánica oculta. Y el problema va a ser cuando alguien tenga una enfermedad o un problema y uno le recete algo o suponga que le puede interpretar algo de su vida, y ahí empieza a jugar lo que se llama el karma. Siempre me encanta la comparación de todo lo que uno enseña o que uno aprende o lo que uno transmite con la misma seriedad si uno fuese un electricista o un doctor. Trato de transmitir en los talleres Aleph esta misma responsabilidad y esta misma necesidad, por lo menos en la etapa inicial, de ser racional, de verificar. Primero hablamos de verificar un diccionario, después un mapa. Recién ahí, después de tener un diccionario y un mapa, podemos acceder a herramientas.
Las herramientas obviamente son de transformación. Hay herramientas múltiples, como cuando abrís el cajón de una cocina o de un local o de un taller de herramientas. Hay herramientas para perforar, para cerrar, para lo que sea. Entonces, todo esto que mencioné, generalmente hay un discípulo o uno estudia para saber qué cosa pasa por un cable. Es muy raro que uno nazca sabiendo cómo conectar la interfaz de una computadora. No, yo sé que tengo algo que traje, bueno, pero más allá de que lo tengas, lo tenés que pulir. Porque todos somos buenos, todos tenemos gran corazón y todos queremos llegar a lo espiritual. Pero tal vez lo hagamos, como con la Torre de Babel, con cosas fáciles, rápidas, materiales. Y la torre queda inconclusa. Quiero hacer una aclaración. Mucha gente le dice al arcano la torre derribada. La torre no está derribada. La torre es tu estructura mental. Y la torre se abre para que le entre el rayo. Claro, parece que hay una explosión si no abrís Keter, si no abrís tu cabeza, tu corona. Ese rayo, esa potencia puede ser más destructiva que benéfica. Quería aclarar eso porque muchas veces la gente después hace subinterpretaciones de que la torre está derribada y se cae. La torre no está derribada. Tu estructura mental necesitas conservarla. Todo lo que aprendiste, estudiaste, todas las cosas que vos podés dar y recibir, no hay que destruirlas. Hay que momentáneamente, por lo menos en una conexión esotérica, decir, ok, todo esto está buenísimo, pero forma parte tal vez de otro momento, de otra etapa. Ahora quiero conectar diferente. Y esa conexión diferente obliga a que uno salga del reality. El reality a veces son los procesos psicoterapéuticos personales, a veces son las creencias, los miedos, las culpas, a veces son las programaciones familiares, a veces son las cuestiones sociales, tribales, religiosas. Bueno, cuando uno logra salir de ese reality, no para destruirlo, sino para después volver a él, pero volver con otra visión, tiene que ser ayudado, porque es muy difícil hacer esto solo. Normalmente necesitamos un guía, un maestro, un chamán, un docente, alguien que te vaya mostrando distintas formas de analizar Lacan, Freud, Jung, Piaget, Melanie Klein, y vas abriendo tu cabeza y vas incorporando distintos lentes para decir, con esto puedo ver de cerca, pero si yo quiero ver lejos, tal vez me tengo que cambiar el lente. Bueno, eso da el esoterismo, la capacidad de darse cuenta que tal vez yo entro a un hospital y es muy bueno que en la guardia del hospital haya un enfermero y que me atienda y me diagnostique. Y después probablemente va a venir otro médico de alguna especialidad para tratar eso. Tal vez el tema que estamos viviendo en esta sociedad actual que vivimos es que está lleno de enfermeros autodenominándose médicos. Y ese no es el problema, porque necesitamos a todos. Necesitamos enfermeros, médicos, gente con cuidados paliativos, nutricionistas, terapeutas, todos forman parte de ese hospital, de esa escuela de la vida. El problema es en el lugar donde nos ubicamos. Somos tal vez excelentes y súper necesarios, pero si sabemos ubicarnos. Y lamentablemente, si vamos en contra de jerarquías, de escuelas, de maestros o de lo gradual, vamos a caer en manos de algo que es más de la Torre de Babel, el facilismo, lo espontáneo, lo rápido, o que nos interpreten de alguna manera. Rosy querida, mi hermana de la vida, otra de las grandes maestras que tuve y sigo teniendo. Entonces, todos estos niveles, al igual que dijimos un médico, un electricista o un maestro de música, necesitamos toda la vida a veces para llegar a poder comprender y aplicar esto que estamos hablando, que un poco es el camino de la Kabbalah. Porque ¿qué es Kabbalah? Kabbalah, dijimos que hay muchas. Puede ser la Kabbalah mística, la Kabbalah terapéutica religiosa. Lo que nosotros tratamos de hacer en Aleph es la esotérica.
La esotérica respeta a todas las demás, pero salimos un poco del dogma bipolar que suelen tener todas las religiones. Cuando digo bipolar me refiero a Dios y el mal. Miren qué interesante. Empezamos hablando de la Torre de Babel y de la confusión de lenguajes para poder llegar a recuperar el lenguaje. Contrario a confusión es claridad. Entonces, la claridad que da un lente o un diccionario o un mapa, también lo necesitamos para la transmisión, los niveles y las capas, que lo tiene la naturaleza, que lo tiene un árbol, que lo tiene el humus de la tierra. Niveles, capas, conexión. Cuando estuve casi 5 años coordinando el taller de arteterapia dentro del Borda, y Moffat nos llevaba al salir, nos había enseñado junto con Radio La Colifata a hacer lo que se llamaba reunión de emergentes, para que cada uno sacara y no se llevara toda la carga y la tensión que había. Y ocurrían cosas mágicas ahí. Ahí armé el primer taller Aleph. En esa época yo cantaba en un grupo que se llamaba Los Zombies, por experiencias que había tenido en el norte de Brasil, muy típica de zombies, pero ese primer taller lo armamos con la gente que trabajaba en el Borda, psicólogos, gente que hacía psicodrama, sociólogos, Alfredo con la radio, y también tengo que rendirle homenaje y agradecimiento a esas personas. Primero a Alfredo Moffat, que tanto en el Bancadero, que era un hogar para chicos de la calle, como en la Cooperanza, la Cooperativa Esperanza, nos dio lugar a un montón de personas que estábamos muy acelerados en esa época de la vida y muy caóticos, y nos ordenó mucho con su estilo, que siempre respeté por ser disruptivo y ser diverso. No era fácil armar un taller de Kabbalah para las personas que trabajaban en el hospital neuropsiquiátrico de esta ciudad, donde tantas cosas ocurrieron en esos 5 años. Pero hay algo que siempre me llamó la atención. El arcano del loco es el principal del tarot, que también es algo que vemos y abordamos, que no me voy a explayar en este vivo porque llevarían horas, pero que lo hacemos en la segunda parte del taller Aleph. La primera parte de Aleph dijimos diccionario para identificar, mapa para comprender los mundos y los cuerpos, y después vemos los arcanos del tarot, que son 22, igual que las letras del alfabeto hebreo. De esos arcanos, el loco, lo acabo de linkear por estar hablando del Borda, es el arquetipo básico. ¿Y al loco qué ocurre? Normalmente la gente que ingresaba al hospital Borda, una de las primeras señales para dejarlo internado era si veía cosas u oía voces. Y nunca me lo olvidé, ver y oír. Ver y oír los lenguajes. El mago, que es el otro arcano tan importante como el loco, también vive queriendo ver y oír. ¿Y los profetas? ¿Y los iluminados y los sanadores? ¿Qué son los videntes? ¿Y las visiones? ¿Y qué son los arcanos? ¿Y el I Ching? ¿Y un oráculo de Orunla? ¿Los sueños? ¿La imaginación? ¿El deseo? ¿No es un lenguaje de imágenes y de sonidos? ¿No es acaso esto que estamos haciendo una imagen en un aparatito que está sonando? Entonces parte de lo que hacemos en Aleph al principio es de tratar de dignificar eso, la imagen, imaginación, proyección de una idea, de un símbolo, de una letra, de un arcano, y oír. No puedo dejar de recordar que una vez Krishnamurti, al cual no sigo completamente, pero admiro su capacidad de sintetizar
con simpleza cosas muy profundas. Una vez le habían preguntado sobre la mentira, y él siempre con esa forma tan didáctica, él le hacía como la repregunta a los que le preguntaban sobre qué era lo verdadero, si verdadero era correcto, y ponía un ejemplo que siempre me pareció muy interesante, que hablaba de, él decía, yo puedo estar hablando ahora de lo que es el amor, y estoy haciendo una repetición, estoy hablando del amor, pero no lo estoy sintiendo, lo estoy repitiendo, lo estoy diciendo. Y la palabra, el lenguaje, sin caer en lo lacaniano, pero sí en lo cabalístico, y la repetición, me pareció tan interesante esa forma de como mostrarnos el veneno y el antídoto en el lenguaje, que en la misma imagen, en el mismo acto que yo puedo estar imitando a alguien, porque yo puedo repetir lo que otro dijo y vestirme como otro se vistió y hacer una especie de reality, de una farsa, estar emulando y decir, soy un sanador, te voy a curar, y repito palabras, formas que aprendí. Dejemos de lado el corazón, ¿eh? Todos ya sabemos, todos tenemos buenas voluntades y buenas intenciones, pero lo interesante que hablaba Krishnamurti y que lo incorporé siempre a Aleph era la contradicción. Nosotros le tenemos miedo a ser contradictorios, tenemos miedo a enseñar algo que después no aplicamos, o decir algo que me va a jugar en contra, o la ética y la moral, que en una época era como la característica de los sacerdotes y de las escuelas iniciáticas, ¿no? Predicar una cosa y después, miren qué interesante, el otro día lo hablaba con un ex maestro también de Cábala. Hubo una época en la antigüedad que todo el judaísmo era bígamo, pero ocultamente. No lo asumían, pero todos tenían dos parejas, todos tenían dos familias, pero no lo asumían. Teoría 1. Si hubieran asumido que eran todos bígamos, que tenían todos dos amores, y no eran monogámicos, hubiera sido mejor o peor psicológicamente. Y no, dicen, lo hubiera sufrido todo el mundo, mirá. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? De lo aparente. ¿Y dónde está la energía entonces? Esto es el discernimiento que necesitamos al inicio del taller Aleph. ¿Conectás con algo? ¿Querés ver o no querés ver? ¿Querés acceder a cierto camino o querés que te diga que accediste a ese camino y que sea agradable? Es esta cosa interesante que quería rescatar de Krishnamurti cuando le preguntaban sobre la verdad y la mentira, y él trataba de unificar todo con el lenguaje y con... No hablaba de repetición, hay que ir mucho más profundo, que es lo que también nos enseña la Cábala, poder ver entre líneas, no quedarnos con la primer lectura de algo. Tal vez hay un mensaje en el medio, entonces yo traté de ir más lejos con repetir. Miren qué interesante, oír y ver, dijimos, como algo que unifica al loco y al mago, pero también algo que necesitamos nosotros y que estamos haciendo ahora. Y para toda la religión hebrea y el mito de los semitas es importantísimo. Dios, yo te hablo, ¿y cómo te hablo? ¿No te puedo ver? ¿O cómo te veo? ¿Te veo en una alucinación? ¿Te veo en una visión, en un sueño? Ese profeta que ve y que oye necesita después interpretar. Pero miren qué interesante, un paraíso y un Dios que necesita verse. O sea, un reflejo, una réplica. Necesita verse, y porque tal vez es una nada, y para verse de repente se da cuenta que ese Elohim, o ese, como lo quieran llamar, de repente es un hombre y una mujer. Ese Dios tenía los dos sexos adentro. La espiritualidad es andrógina, es neutra, es triple, es un triángulo. Eso no se lo podían explicar a la gente. Los hindúes, los egipcios, sí, porque eran politeístas.
Pero la idea del mito semita, de tratar de ser monoteístas, hizo que ese Adán y Eva apareciera una serpiente. Y hay 2 árboles en ese paraíso. Es todo un cuento simbólico que está representando ¿a qué? A tu vida. Está representando un conocimiento secreto, una polaridad masculina, una femenina, una manzana. La tentación, no, la manzana es el conocimiento oculto. Y un verbo. Dios dijo, Bereshit bara Elohim, y en el comienzo, bueno, todo el acto simbólico de judíos, cristianos y musulmanes es un verbo sagrado, es una divinidad, un Dios o tu espiritualidad que necesita expresarse, y se expresa con vehículos que son palabras, símbolos, letras, imágenes. Por eso también es paralelo a lo espiritual el arte, como una de las formas de subir y bajar mensajes. Entonces, hablé de repetir y hablamos de repetición. Hoy pensé en todas las cosas que tienen que ver con repetir. Un mantra, una oración, el ritmo, el corazón, los ritmos que circulan en nuestro cuerpo. Podríamos decir que todo es una repetición, incluso el karma. Son ciclos que a veces se repiten en la vida y que uno se pregunta muchas veces, ¿qué tendré que trabajar? ¿O por qué me vuelve a pasar esto? La memoria, el recuerdo. Y la Kabbalah hace mucho hincapié en esto, en una memoria de un pueblo que estaba siempre perdiendo sus terrenos, estaba siendo esclavizado, deportado, vivía en diásporas, pero era muy importante conservar, sea en yiddish o en ladino o en mizrahi, conservar lenguaje, conservar el sánscrito, conservar el chino, conservar los lenguajes que tienen el simbolismo esotérico. Recuperar la visión perdida, el lenguaje perdido. Así empezamos este encuentro, este vivo de hoy. Empezamos hablando de un lenguaje perdido en Babel y una multiplicidad de interpretaciones. Casi es como el arquetipo de los idiomas, pero no solo de los idiomas. Es el arquetipo de las religiones y de todas las diferencias que hicieron que el mundo hoy esté desmembrado. Y al decir mundo desmembrado, no puedo dejar de incorporar el mito egipcio. En esa idea de la dualidad, en Egipto, Osiris lucha contra Set, el bien contra el mal, y Set le saca un ojo, y ese ojo perdido, esa visión perdida, se supone que está significando que nosotros hemos dejado de ver el astral, hemos dejado de entender la lectura entre líneas, pero parte de lo que debemos hacer en la vida, o por lo menos todos buscamos, es recuperar lo perdido. Y ese reconnect, ese recuperar, necesita forzosamente que momentáneamente salgamos de esta programación y esta realidad aparente, que es compleja. ¿Por qué? Porque el reality en que estamos viviendo está muy bien preparado. Y quisiera como darle un cierre a este encuentro con las mismas características que lo empezamos. Obviamente que voy a después decir algo más de Aleph, de la estructura del grupo, que es lo que motivó este encuentro, pero hay algo muy interesante en esto de perder y recuperar, de perderse y recuperarse en un laberinto o en la vida. Una vez leí un cuento que me parece excelente para sintetizar el cierre de este comentario.
En una población norteamericana, se dicen en varias hermandades, escuelas místicas, y que están en internet y por todos lados, que va a haber un espectáculo increíble en el cielo, una lluvia de meteoritos que van a ser sanadores y que van a traer a la nueva humanidad, y todo este lenguaje que suena lindo, que es una repetición interesante, pero que cualquiera que investigue el 1970, se va a dar cuenta que en Los Ángeles, en México, en la época del hipismo y los ovnis y Castaneda y Jodorowsky y demás, se hablaba igual, se decían las mismas cosas que se están diciendo ahora, con otros aspectos. Y un montón de gente yendo a buscar eso. Entonces, este señor, la esposa, que es una mujer muy mística, le dice: querido, va a venir un montón de familia de muchos lugares, de San Francisco, de New York, de Texas, y tenemos que hacer una comida muy interesante. Necesito que te ponga las pilas, arreglar el jardín. Entonces el tipo se pone a hacer de todo, corta el pasto, todo, y se da cuenta que la comida que van a hacer les queda chica, la parrilla, la barbecue, es muy chiquita. Entonces el tipo se empieza a desesperar, le dice: mirá, van a venir como 40 personas y vamos a hacer una meditación y vamos a equilibrar los chakras. Y el tipo ya trae camas de hierro abandonadas que tenía y empieza a soldar para hacer una parrilla al estilo San Antonio de Areco, así, que entren verduras, pollos, de todo. Y mientras va soldando, no se acuerda de que se tenía que proteger los ojos, y empieza a arderle la vista, y la esposa le dice: ¿qué te está pasando? Apúrate, que mañana llegan. Y el tipo le dice: mira, me está pasando algo en los ojos. Conclusión, bueno, termina yendo al hospital, y en el hospital le dice: mira, te vas a tener que quedar internado, te dañaste severamente por soldar sin protección. Y el tipo le agarra una desesperación. No puede ser, le dice, justo que mañana viene toda la familia y vienen amigos bueno, empieza a llorar y le arde más todavía. Y él interpreta, diccionario mental, interpreta que todo eso es por karma, porque él no merece ver todo ese espectáculo, y tiene todo una noche que casi diríamos que es mágica, porque se replantea un montón de cosas de su vida, donde él, en esa desgracia, llega hasta sentir que lo merece, porque se los abrevio, dice: fui muy egoísta y fui muy severo con mi mujer y a los chicos y esto, que hoy tengo un amante y bravo. Entonces se mete todas las culpas y justifica que él está ahora viviendo esa ceguera merecidamente. Entonces la visión, ver, que lo mencionamos tanto hoy, ver como un proceso de conciencia, ver y saber, ver y conciencia siempre van de la mano. Miosis, luz, conocimiento, visión, el ojo de Osiris, todo lo que estuvimos hablando hoy forma parte de la imagen y el sonido, y en este caso ver. Entonces él le pide a su mujer: bueno, ya que me tengo que quedar internado, aunque sea tráeme una radio, así oigo, porque ni siquiera podía ver la tele, estaba con los ojos vendados porque se había hecho unas perforaciones en las córneas. Entonces ahí él empieza el otro viaje de él, se empieza a dar cuenta que oye como nunca, que ese estado de ceguera le duplica su potencial auditivo. Entonces oye todo, oye la enfermera cuando viene, oye, y empieza a oír la radio y llora con la música. Bueno, conclusión, llega la noche y llega el momento y las estrellas fugaces se empiezan a ver, y él escucha que el locutor dice: la humanidad abre estos portales lumínicos que le traerán
una nueva era donde todos seremos bla, bla, bla. Y el tipo oye. Y de repente empieza a oír gritos. Y empieza a oír un silencio total en el hospital. Y cambia el dial de la radio y escucha: ¡qué desastre! Esto fue terrible. Todo el mundo ha quedado ciego. Resulta que todos los que habían podido ver ese espectáculo de meteoritos y cometas en el cielo quedan ciegos, porque no se debía ver tan de cerca o sin lentes de protección. Y al otro día él se da cuenta que el hospital es un caos, porque también todos los doctores y médicos se habían ido a ver el show y quedaron también ciegos. Y él se da cuenta que esa ceguera momentánea que tuvo lo salvó. Sale y ve que afuera... Hola. No voy a saludar a todos porque si no va a ser muy largo. Él ve que afuera está toda la humanidad caminando, agarrándose de las manos y siguiendo a personas que dicen que ven. Y bueno, y él se da cuenta que empieza a recuperar la visión que había perdido. Pero en el mundo están todos con esa visión perdida. Se invierte entonces todo. Y él se da cuenta que se tiene que ocultar, porque si sale a decir lo van a encadenar y lo van a usar para todo. Y me pareció muy interesante esta simbología para cada uno de ustedes. Yo siempre trato de pensar que nosotros, ustedes, todos somos ese ciego momentáneo. Esa persona que, al igual que la Torre de Babel, en tus búsquedas, en tus intentos de hacer cosas, ¿quién no ha momentáneamente en la vida sentido un desengaño, una pérdida, un no saber para dónde ir en sus búsquedas, o ser defraudado, desilusionado, o simplemente no ver? ¿Cuántos mitos, leyendas de personas reclamándole a Dios dónde estás, o que no te veo, o que no me asistís, o demás? Y lo interesante de todo esto es pensar que tal vez en este mundo en que estamos viviendo estén todas las leyes invertidas, y tal vez todo esto que estamos viviendo es un gran reality, donde está todo el mundo diciendo que ve, que ilumina, que sana, o que recuerda. Así que bueno, nosotros siempre usamos los cuentos y las leyendas como parte de la Agadá, o de la sabiduría talmúdica o gitana, o de los juglares, donde siempre se oculta en cuentos que son tradición oral, otros libros que son escritos y otras cosas que son telepáticas. Inicialmente en este medio en el que estoy ahora, que es un aparato electrónico con imagen y sonido, que es una cátedra de la UBA, a lo único que puedo aspirar es a tratar de aportar algo a los que a veces preguntan: ¿de qué se trata el taller Aleph? ¿Qué es la Kabbalah? ¿Es lo que explican en este lugar? Yo hice un curso así, yo fui a otro lugar, yo aprendí. Sí, tal vez hay un montón de Kabbalahs, igual que hoy alguien que hace yoga en un lugar y hace yoga en otro lugar, o que estudias música con un profesor de un estilo y después te enseñan otro estilo. Yo lo único que trato de que hagamos en Aleph es un nuevo modo de interpretar, de ver el mapa, el diccionario, y recién después de eso tratar de usar algunas herramientas de transformación. Las primeras son personales, las otras son del entorno, y uno aspira a que las últimas sean sociales.
Cuando digo sociales, me refiero no solo a ayudar a toda la humanidad, también es ecológico, es planetario. A ver, hay alguien que pregunta acá. Me tengo que ir a trabajar, pero muchas gracias. Ok, buen trabajo. Gracias a vos por la tolerancia de estar ahí. Silvia dejó ese mensaje. Entonces, en Aleph es el nombre de este taller, que seguramente empecemos los lunes, en algún momento de este mes o del mes que viene, porque los que definen el inicio suelen ser los integrantes. Normalmente lo hacemos hoy, actualmente hay grupos todos los días, menos los lunes, porque acaba de terminar el Aleph que hacíamos en co-coordinación, no, gracias a vos, en co-coordinación con Carla Cortés del grupo de yoga de Olavarría, un lugar, la verdad, sorprendente. Los martes hay otro grupo, Bet, los miércoles, así todos los días hay, pero el lunes está momentáneamente disponible. Aleph dura 9 meses. Son 3 módulos de 3 meses. Los 3 primeros meses solemos ver lenguaje simbólico, 4 mundos, 4 cuerpos, fuentes de transmisión y diccionario. Todo esto que hemos hablado al inicio lleva 3 meses. No podría ser tan desubicado de suponer que un cuerpo de luz o un mensaje va a ser así, espontáneo. Ya saben los que me conocen que eso es como la diferencia entre comer un pancho y un sushi. Me pueden encantar las dos cosas, pero es el tiempo de preparación y el sabor en tu boca y la salud de lo que te comas. Lo que hacemos en los primeros 3 meses es eso: simbolismo, 4 mundos, 4 cuerpos, fuente de transmisión y meternos en la cábala esotérica. Luego vemos todos los arcanos del tarot, que es un antiguo método muy interesante que también lleva un montón de tiempo. Comprender y rearmar todos los conceptos que estuvimos volcando hoy en este encuentro tienen un simsum, un ida y vuelta, un feedback. Todos tienen un perder y recuperar, bajar para subir, desconectar para conectar. Y el tarot, de alguna manera, son hojas de un libro que se deshojó para ser nuevamente armado, reunificado. Todos los sistemas esotéricos tienen esto oculto, algo contradictorio al inicio. Por eso los laberintos, por eso los procesos iniciáticos suelen ser procesos de caída o de muerte simbólica. A ver, hay una pregunta que dice: ¿los encuentros son virtuales? Bueno, durante 25 años los encuentros serán presenciales. Y me das pie para agradecer a todos esos lugares donde siempre hice los encuentros. Los he hecho en la casa de mi hermana mayor en Villa Urquiza, los he hecho en centros espirituales, hermandades, un montón de lugares. Actualmente, por las medidas que ya todos conocemos, los empezamos a hacer virtuales, con todo lo negativo que trae eso, que no nos podemos tocar, no nos podemos poner crema china antes de las meditaciones, pero también con lo benéfico que tiene eso, que hay un montón de gente que me decía: si yo tuviera que viajar desde mi laburo a 7 de la tarde, encontrarme en... El último que hice presencial era en el centro Artépolis, acá en Kramer y Congreso. Digo acá porque vivo en Núñez. Y había gente que llegaba a las 12 de la noche a su casa. Incluso la virtualidad, algo que siempre yo estaba en contra, me permitió que hoy tengamos grupos en Barcelona, gente en México, gente que se está conectando en lugares de Uruguay. Yo creo que va a salir una solución mixta para el nuevo. En verdad siempre dejo en la mitad de las convocatorias
El día y la hora puedo yo tirar propuestas, pero lo suele redondear las personas interesadas. Yo no puedo tal día, yo no puedo, por eso va a llevar casi un mes formar el nuevo grupo. Porque uno tiene que ir priorizando la pluralidad y la democracia, ¿no? Hay gente que me está pidiendo a gritos que la presencialidad. No dio buenos resultados en algunos amigos que lo han vuelto a hacer, pero creo que estamos casi a punto de hacer una solución mixta. La solución mixta sería: los que puedan, nos reunimos en un lugar y dejamos una compu ahí, para los que no puedan, que lo hagan virtual. Vamos a ver. Eso va a depender de las posibilidades de los interesados. Como les decía, que hay otra pregunta. ¿Qué costo tiene? Y el costo, si me tengo que guiar por los antiguos preceptos, se dice: mándenme un mail que le digo. No, pero sí, todas estas preguntas, costos, horarios, presencialidad o no, después lo hablan conmigo en privado. Todo es accesible. Nadie que desee entrar al camino se va a quedar afuera. Los condicionamientos son esos: día, horario y economía. Pero todo se puede. Esos pormenores, los pormenores numéricos, día, hora, dinero, se habla en privado. Me mandan al teléfono que va a venir en un flyer en breve y lo vamos a ir definiendo. Pero la tranquilidad que le quiero dejar a cualquiera que tenga alguna de esas inquietudes es que nadie deja, por lo menos en los grupos que armo yo, algo por una dificultad. Todas las dificultades se superan. Hay otra pregunta. Sería un grupo de los lunes en un horario a establecer, pero seguramente será de tarde. Bien. Sí, correcto. Seguramente será de tarde. Hay excepciones. Me ha pasado... Bueno, está buenísimo esto, que se abra un momento de preguntas y que cada uno pueda preguntar. Es verdad, cada uno puede preguntar lo que quiera ahora. Porque a veces me critican eso. Me dicen: fuiste un bombardeo, pero no dejaste preguntar a nadie. Sí, seguramente va a ser a la tarde. Siempre era a partir de las 18, 19, por una cuestión casi energética. Pero he probado ahora un grupo a las 4 de la tarde y otro a las 6 para los que están en Europa, que esta virtualidad, si hago un grupo a las 7 de la tarde, la gente de España e Italia está en la madrugada. Entonces probamos a hacerlo más temprano y funcionó. También funcionó, fue muy copado también. Le encontré algo interesante, a una posibilidad nueva. Nunca es lo que creo conveniente, pero sirvió. Ya que estamos hablando de la estructura, Aleph es el nivel inicial. Siempre, igual que una construcción o que una plantación, hay que darle un primer tiempo a ese cavar la tierra, a ese remover Malkut, a ese remover nuestras creencias, nuestro espacio-tiempo, lo que está surgiendo ahora, espacio, tiempo, dinero, comodidad, todo eso es Malkut, es terrenal. Mover lo terrenal, mover el terreno, es necesario para que esa semilla sea ejemplo de un árbol, o esos cimientos sea ejemplo de un edificio, agarren bien. Esos primeros 3 meses, lenguaje simbólico. Los segundos, cabala esotérica, arcanos del tarot. Y la última parte, el ciclo final, que es el que para mucha gente más le gusta y repiten Aleph para volver a vivir eso, tenemos un montón de meditaciones, viajes podríamos decirle, donde en cada uno aplicamos un montón de cosas que no se pueden hacer en público. Primero, por los apropiadores, por todo lo que le dedicamos también al inicio, porque estamos viviendo en una época de muchísima profanación y desvirtuar
conceptos antiguos, y si uno se pone a mostrar muy con lujo de detalles cosas que solo ocurren para aquellos que atraviesen el tercer ciclo. Aleph entonces emula una gestación, 3 ciclos de 3 meses. 3 meses muy espirituales, muy mentales, muy astrales, y nacemos. Hay mucho más, obviamente, que se llama Círculo Místico Bet, que sería como un segundo nivel. Está el grupo Gimel y está la unión Dalet, que es para todos los que ya pasaron todo lo anterior. Esos habrán visto que al inicio hubieron muchos que hablaron de tribu, que hablaron de la tribu, bueno, porque nos llamamos, ahí está Lujita, que sabe muy bien de eso, nos llamamos tribus porque ya son conexiones que creo que son eternas. Por eso en la antigüedad Pitágoras, Salomón, a todos esos grados les llamaba soulmates. O es el verdadero ejemplo de la palabra hermandad. Así que bueno, esto fue un poco el motivo de este encuentro, de esta charla. Una cosa interesante que buscaba también cuando me quedé con la palabra repetir y recordar y recuperar, todo con re, ¿no? Repetir, recordar, recuperar. A ver, hay otro texto acá. Vengo a acompañarlos visiblemente cada vez que puedo. Sí, Lujita. Lujita es una de las más elevadas de nuestros grupos, junto con Chris, con Albert y con el grupo Dalet de los jueves, que son Débora, Andrea, MBR es María Verónica Riera, Julito, Laura, que están en Barcelona, Vicky, Luigi, que está en el sur, en las montañas. Son la parte, digamos, más tolerante. Digo tolerante porque me han aguantado muchísimos años. Pero bueno, remember. Es muy interesante, remember. De eso se trata el inicio. Hasta donde uno puede contar cosas, les he contado algunos cuentos, un simbolismo. Empezamos con Babel y terminamos con las luces en el cielo que nos dejan ciegos, o las que, usando nuestras herramientas para buscar, nos podemos traer perjuicios o dañarnos, pero que ese daño y ese perjuicio puede ser muy benéfico porque te quitó de otros fenómenos que está siguiendo la gente con la inmediatez y las luces espontáneas, superficiales. Todo gira en torno a eso, el inicio de Aleph, en volver a ver, o volver a ser conscientes de algo que en algún momento perdimos y en algún momento tuvimos, una conciencia, una visión astral, percepción, olfato, anticipación, conexión y canal. Todo eso humildemente lo tratamos de hacer en un tallercito que llamamos Aleph, y cualquier duda, inquietud, me lo mandan en privado. Siempre es un honor el espacio de escucha y la energía que de alguna manera circula, porque la mente vuela más allá del espacio y del tiempo. A ver, hay alguien que dice gracias.
Dale, querida. Ale es una power bet. Bueno, los dejo con Ruichi Sakamoto. Ah, está Gaby, una power Aleph. Au revoir. Nos vemos.